nosotros hablábamos esta mañana tempranito de cómo le había reventado y cómo le había explotado en las manos al presidente de la Cámara de Diputados, señores, el tema del Código Penal. Sin embargo, en esto que ayer se conocía, y con esto agoto mi turno, porque es así, vamos a hacerlo variado. Bueno, señores, lo que se aprobó ayer en esa Cámara de Diputados no tuvo nombre. Jesús, ayer el fideicomiso a Punta Catalina, un verdadero adefesio, señores, fue lo que se dice un palo acechado. Los diputados aprobaron ese fideicomiso que parece como que es ya finalmente el último derrotero de lo que el mismo PRM decía en tiempos de campaña que era definitivamente, en el caso del expresidente Danilo Medina, era la prueba, ¿no? La prueba de la peor estafa que se había producido aquí en este país, Punta Catalina. Lo aprobaron y lo aprobaron como si hubiese sido, señores, de un palo acechado. Y eso, por supuesto, que parece que ya definitivamente en el caso de Punta Catalina denota que estamos llegando nosotros al final de esto, sin saber siquiera cuánto nos costó Punta Catalina. Porque tú me puedes decir a mí cómo te aprueban un fideicomiso de una entidad, de estas plantas, sin haber hecho en algún momento ninguna auditoría técnica ni financiera. ¿Qué es lo que ustedes van a cuidar? No sabemos nunca, no vamos a saber cuánto nos costó Punta Catalina. Pero además, el ministro de Energía y Minas, que en ese tiempo llevaba la voz cantante en la defensa del sector eléctrico, el señor Antonio Almonte, se comprometió, él y el partido oficial, señores, a que iba a permanecer en poder del Estado las tan vapuleadas plantas de carbón de Punta Catalina. El contrato de fideicomiso que hace tiempo que anda rodando y del que escuchaba a Bernardo Castellano hacer unas puntualizaciones de indignación respecto a la aprobación ayer en el Congreso, haciendo énfasis en el punto 22, Carlos, te voy a pasar el contrato, te lo prometí esta mañana, de la cláusula 11ª de los roles y de la responsabilidad del comité técnico integrado exclusivamente por representantes del sector privado, siendo el único fideicomiso público con esas características, donde se establece que ese comité técnico está autorizado a aprobar la incorporación de personas físicas o morales que realicen inversiones en el fideicomiso de Punta Catalina y que lo hicieran en calidad de fideicomitentes adherentes. O sea, que el sector privado, señores, en este caso, al hacer inversiones en el fideicomiso de Punta Catalina, simplemente pasaría a ser propietaria o fideicomitante de este fideicomiso, que es la palabra mágica, ¿no? Ahora en este gobierno. Lo que tanto se había dicho, de lo que tanto se habían cuidado, lo tan criticado por ese sector eléctrico en la oposición, frente a la excusa para la construcción del gran adefesio que es Punta Catalina. Yo me parece recordar a la administración pasada hablar, no, esa obra va como comenzó, con todos los cuestionamientos, con toda la corrupción, y el argumento era que aquí había un sistema de generación eléctrica que vivía permanentemente estafando al Estado, y en efecto eso se producía al punto de que incluso se elevaron dos denuncias bastante graves, dos expedientes bastante graves de las socias del gobierno en términos de generación. Esa era la excusa. Y cuando Danilo nombró su comisión para que emitiera un informe a su imagen, a como les convenía, de las primeras cosas que decía era que debía mantenerse en el estado Punta Catalina. Y cuando entonces intentaron hablar de que un 50% de las Catalinas pudiera entonces pasarse al sector privado, Antonio Almonte y el PRM se envalentonaron, y las críticas que todos apoyamos fueron de que eso debía mantenerse estatal. Y quiero yo preguntar ahora, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que va a pasar con la aprobación entonces de ese fideicomiso? Como el fideicomiso, como mismo me señala Bernardo, en el análisis de ese contrato, que yo creo que todos debemos ver, porque la verdad nos lo pasaron ayer como un palo acechado, en ese fideicomiso se garantiza el secreto fiduciario. Esa es una de las cosas del fideicomiso, que tú no tienes acceso a algunos manejos
Entonces, como tú no tienes acceso, porque la ley misma así lo establece, el sector privado puede adquirir una participación en Punta Catalina y nosotros ni siquiera nos vamos a enterar. O sea que es una transacción que ni siquiera tiene que ir al Congreso, porque el Congreso ya autorizó la venta parcial o total, ¿no?, a ese sector privado al autorizar el contrato de fideicomiso que firmó el presidente, el señor Antonio Almonte, y en una cláusula el señor declara que el valor de Punta Catalina es de 2.340 millones de dólares, cuando, señores, y busquen, vayan con Google, cuando el señor Antonio Almonte se pasó en la oposición, por supuesto, donde las cosas eran con violín, no con guitarra, diciendo que Punta Catalina le había costado más de 3.300 millones de dólares, y es verdad. Yo diría que más de 3.500 millones, pero ahora no, para acomodar las cosas. Entonces ahora Punta Catalina, yo no sé ni cómo nos dijo que estaba en los 2.040 millones que fueron aprobados en principio, o en los 1.195 que incluso consiguió negociar el presidente pasado. Es decir, que Antonio Almonte, sin realizar auditoría de los costos de Punta Catalina, como se había comprometido públicamente con el país, declara Punta Catalina con un valor que es mínimo 1.000 millones menos de lo que él mismo decía que costaba Punta Catalina, pero a ciencia cierta nosotros no sabemos. O sea, lo correcto es que para tú aprobar esto, lo primero que tenemos que saber, mira, Punta Catalina, esta es la auditoría técnica, esta es la auditoría financiera, y lo que nos van a cuidar a través del fideicomiso es esto. Nosotros no sabemos. Entonces, el contrato de fideicomiso que firmó el ministro de Energía y Minas no establece el compromiso de hacer auditoría, esa auditoría que se prometió y que debió hacerse. Establece que se va a realizar una tasación a valor de mercado sin especificar la metodología y el procedimiento que van a utilizar para ellos poder determinar el valor de mercado de Punta Catalina. Entonces, nos están aprobando esto y nosotros no tenemos ni idea. En el caso de la Catalina es lo pagado a los contratistas más los gastos en los que se incurrió por el dueño no pagados al contratista, como se cansó de explicar el propio Antonio Almonte. Es que él ha vuelto sobre sus palabras. Es que nada más es viendo lo que había dicho antes y ahora cómo te ha cambiado el discurso, y a este discurso que ahora pasa a los hechos con la aprobación, señores, de ese fideicomiso de Punta Catalina. Los diputados acaban de producir una especie de palo acechado a la sociedad, y eso pone en peligro la propiedad estatal de mayor inversión que se ha realizado por el Estado, pero además la propiedad estatal que más críticas ha tenido desde su nacimiento. El Senado tiene ahora, porque tendrá que pasar entonces al Senado de la República, una responsabilidad histórica, y esa responsabilidad es impedir que ese despojo del bien público, el más caro que pueda existir, cuerpo del delito, incluso se ha dicho en algunas ocasiones, porque comenzó, señores, cuestionado, sobrevaluado, y entrar en Punta Catalina y ver todos los detalles de lo que eso implicó, las excusas por las que se intentó justificar la construcción de esa planta, el discurso de la oposición correcto en su momento a las críticas en la voz del ahora ministro de Energía y Minas respecto a este caso, señores, no es como para que ahora pase, como hemos dicho, porque además, ¿quién será el responsable del fideicomiso? Es como tú poner el queso a cuidarlo un ratón, o como tú poner a Drácula a administrar el banco de sangre, que es la otra parte que ahora no vemos. Definitivamente, a mí me parece que ya esto es el principio del fin de Punta Catalina, que a pesar de lo dicho, parece que irremediablemente entonces va como beneficio, como si fuese un regalo caído del cielo al sector privado. Llévatela.